Hechos, capítulo 1, versículos 7 al 9. Dice la palabra del Señor. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre en su sola potestad puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos a Jesucristo resucitado, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Los hermanos Héctor y Mercedes nos hablaban con base en el texto de Mateo 28, que es el texto llamado la Gran Comisión, pero este también es un texto de envío, como también lo hay en Juan, como también lo hay en Marcos y aún en Lucas, donde Cristo envía a sus discípulos y les dice que no solamente tenían que recibir, sino ir. Recibirían un poder de Dios para una acción de Dios en sus vidas y a través de sus vidas. La historia de la iglesia en general y la historia de cada congregación en particular es una demostración del poder de Dios sobre la historia y dentro de la historia. Dios es el Dios de la historia. Las cosas no están sucediendo al azar o a la deriva. Dios está controlándolo todo. ¿Qué está viviendo usted hoy en este tiempo? ¿Qué está pasando en su vida hoy? No estoy diciendo que Dios sea el responsable de sus indecisiones o de sus malas decisiones o de sus pecados, como no lo es de los míos. Estoy diciendo que a pesar de sus indecisiones, a pesar de sus malas decisiones y a pesar de sus pecados, Dios está en su trono, controlándolo todo para su gloria y para su bien y para el mío. Dios es un Dios poderoso. Poderoso. El poder de Cristo resucitado le ha sido dado por el Espíritu Santo a su iglesia para dar testimonio de Él en el mundo. Muchos quieren el poder de Dios. Recuerdan ustedes en Hechos capítulo 8, se predicó el Evangelio, dice, en Samaria, a través de un evangelista llamado Felipe, que había sido un diácono. Dios obraba milagros a través de él, gente se convertía, y al parecer uno que era un obrador de magia o de encantamientos o de hechicería se había convertido y hasta se hizo bautizar como creyente en Cristo. Y cuando vino Pedro, el apóstol, enviado por Dios a ver qué estaba pasando, este hombre le ofreció a Pedro dinero porque le diera el poder que el Espíritu Santo le había dado de forma especial a los apóstoles para impartir ese obrar especial del Espíritu de Dios en las personas. Y cuando Pedro vio que le ofreció dinero, cayó en cuenta que el hombre no era creyente. ¿Y por qué no era creyente? Porque quería pagar por el poder de Dios, y porque el poder de Dios para él era un instrumento para satisfacción de las cosas que este mundo le ofrece o le ofrecía. Y no era el instrumento glorioso de Dios para transformar su corazón y para que pudiera dar testimonio de Cristo. ¿Vemos la diferencia? Muchas personas llegamos al Evangelio o a las iglesias esperando que el poder de Dios se derrame fuertemente, sea por una enfermedad física, sea por una necesidad económica, sea por un conflicto personal, intrafamiliar, y todo eso no está mal porque Dios quiere glorificarse en cada área de nuestras vidas. Pero el poder de Dios no está solo para estas cosas. El poder de Dios está dado para que nuestro corazón sea transformado a la imagen de Cristo. Recapacite conmigo. El que estaba diciendo estas palabras que leímos tan fácil hoy, tan sencillo hoy, es Cristo resucitado.
Es un hombre que se levantó de entre los muertos. ¿Usted ha analizado eso? ¿Lo ha pensado? Dijo alguien alguna vez: si yo veo que alguien se levanta de entre los muertos, me muero. Ahora me tienen que resucitar a mí, porque me muero del susto. En estos días con mi hijo alcancé a ver un pedacito de una película que me gusta mucho sobre un centurión, un tribuno romano. En la película imagina que uno de los soldados romanos se fijó mucho en Cristo cuando moría, le quedó la imagen grabada en la mente, pudo pasar. De hecho, algunos piensan que pasó tal vez con el soldado que le clavó la lanza y vio salir agua y sangre, como dice Juan, de su costado, del costado de Cristo. Pero este hombre estaba encargado y en la película le mandan a buscar al cuerpo de Jesús luego que se lo roban, según piensan, de la tumba. Y en la película, no en la realidad, no tenemos datos de esto. Pudiera haber sido porque dice Pablo que no solamente a los discípulos, sino a más de 500 personas se le apareció Cristo. Y en 1 Corintios 15 dice Pablo: ahí están muchos que están vivos todavía, así que vayan y búsquenlos, pregúntenles. Pudiera ser, como la película lo plantea, al final este hombre buscando a ese cuerpo se encuentra a Cristo en medio de sus discípulos resucitado. ¿Usted qué pensaría? Si está encargado de matar a la gente, sea por defender su gobierno o sea por ejercer justicia, por la pena capital que en ese tiempo, y todavía hoy en algunos países, no de esa manera, de otra, pero la tienen, la pena de muerte. Usted lo hizo, usted no clavó la lanza, usted no lo colgó en la cruz, pero usted supervisó todo, lo vio y ahora está sentado en medio de una cantidad de hombres hablándoles. ¿Qué piensa usted de eso? Al menos tiene que decir: esto es fuera de lo común. Esto es poderoso. Esto no se ve nunca. Se nos va de la mente el hecho de que Cristo resucitó. Y se nos va de la mente que no solamente envió a sus discípulos a predicar el Evangelio antes de morir y luego resucitar, sino después de resucitado. Se nos va de la mente que este puñado de hombres que fueron amedrentados por el gobierno del momento y que seguramente temieron que les pasara lo mismo que a su maestro, corrieron cuando él lo crucificaron porque no querían que los mataran, pero luego aparecen en un libro como este que empezamos a leer hoy, Hechos de los Apóstoles, valientes, predicando, hablando, dando testimonio de aquel que los salvó. ¿Por qué? Porque lo vieron resucitado. Pedro dice en una de sus cartas: nosotros lo vimos su gloria. Algunos aluden que a la transfiguración, en el momento que cambió su apariencia, se vio tan divino o Dios como lo es, así como lo es un ser humano, Cristo Jesús, Dios hecho hombre. Pero también se nos olvida que Él lo vio resucitado y que, como explica el Evangelio de Juan, si 3 veces lo negó, este resucitado, Cristo, el glorioso Señor, 3 veces lo perdonó, preguntándole si le amaba y luego diciéndole: continúa trabajando para mí, apacienta mis ovejas. Sigue, Pedro. Se les olvida que el resucitado se les apareció a Pablo, a personas como a Pablo, y los derribó. Algunos dicen del caballo, no se sabe si había caballo, dice que lo derribó. Y ese derribo para mí es más tremendo, porque si usted va caminando, eso en medicina se le llama caer sobre su propia altura, y Pablo estaba muy alto en su mente. Pablo era muy grande, Pablo era muy erudito, Pablo era muy avanzado, y viene el Señor y se le aparece enfrente y le dice: ¿por qué me persigues? Y él tiene que decirle: Señor, ¿qué quieres que haga? Se nos olvida que él se encontró con el resucitado. Y se nos olvida porque no recordamos que el poder que Cristo da a su pueblo a través de su iglesia es por medio de 2 cosas que vemos en este texto. Primero, por medio de la fe. Por medio de la fe. Hechos capítulo 1, de nuevo versículo 7.
les dijo, así como estaba resucitado, con ese impacto de verlo así, les dice, después que ellos le preguntan si ya va a terminar todo y va a restaurar el reino de Israel, Él les dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Es por fe, confíen. Dios tiene tiempos y sazones. Tiempos cronológicos, fechas, días, meses y años en que van a suceder cosas, sazones, oportunidades, momentos en que se dan cosas específicas de parte de Dios que Él ha programado. Solo Él lo sabe, a ustedes no se lo va a decir. Tengan fe, confíen. Por favor, analice conmigo un poquito esto de la fe y no la desligue del poder de Dios. Pensamos que una fe poderosa depende mucho del poder de Dios. Y realmente una fe que se cree poderosa no depende mucho del poder de Dios, depende de la capacidad de uno de creer. Cristo dijo más bien que necesitamos como un grano de mostaza de fe. Porque no depende de la cantidad de fe, depende de en quién deposito mi fe. ¿En quién confío? ¿A quién le estoy entregando mi vida? ¿A quién le estoy dando mis anhelos, mis deseos, mi profesión, mi cuerpo, mi sexualidad, mi matrimonio, mi trabajo, mis bienes, mi familia? ¿A quién se la estoy entregando? ¿A quién? ¿A quién le dejaría usted todo eso? ¿A quién? A Dios, Santiago, muy bien. Pues tiene que ser alguien que definitivamente no solamente tenga gran poder, sino que despierte en mí gran confianza, porque su poder no es para mi mal, sino para mi bien. Él dice, van a caminar conmigo, pero ojo con esto. Ustedes quieren saber qué va a pasar mañana y pasado mañana. Quieren saber qué va a pasar dentro de un mes o dentro de un año. Quieren saber qué va a pasar con lo profetizado en el Antiguo Testamento y en qué momento específico se va a cumplir. Escuchen esto. No lo van a saber. El Padre lo estableció y no se los va a decir con detalle, pero van a saber algo. Van a saber que Él va a caminar con ustedes en medio de cada circunstancia, de cada tiempo, de cada sazón, hasta que yo regrese y hasta que todo termine. Eso es confianza. Mis amados, piensen un momento, déjenme dar una ilustración pequeña con respecto a esto de la confianza. Piensen en sus hijos, los que ya son padres. Piensen en sus padres, los que son hijos. Todos somos hijos, ¿cierto? O lo fuimos, si nuestros padres ya fallecieron. Pero recordamos a nuestros padres y nosotros como padres debemos recordar a nuestros hijos confiando en nosotros. Preguntándonos qué hay de comer y usted dice, ya consigo. Y usted sabe que no hay nada, pero dice, yo voy a conseguir. Y los niños dicen, gracias papá, descansan en eso. Bueno, los que son comelones dicen, ¿y qué hay? ¿Y cuánto hay? ¿Y para qué hora? Pero confían. Son esos muchachos que se le van levantando y cuando empiezan a dar sus primeros pasos confía que usted los va a agarrar cuando van a caer. Confían. Son esos seres que cuando se fueron levantando y usted los vio crecer, le confiaban sus cosas más íntimas y le decían de sus conflictos internos y de sus problemas emocionales, problemas de colegio, problemas de barrio, problemas internos. Y usted pensaba, qué tremendo todo lo que me está diciendo este muchacho, esta muchacha, ¿yo ahora cómo le contesto? Usted no sabía cómo contestarle, pero él confiaba en usted. Ella confiaba en usted. Nosotros no lo sabemos todo, Dios sí. Pero se necesita para poder ser dirigidos que confiemos y que descansemos en aquel que nos dirige, como unos niños pequeños. Por eso Cristo dijo que los que son como niños, de estos son el reino de los cielos. Confiando, dejándose guiar. Nos vamos a afanar y si usted es como yo que quiere pensar mucho, dice, pero Señor, ¿y esto cómo va a poder ser?
¿Y esto de qué manera va a suceder? ¿Y yo cómo voy a hacer para esto o aquello? Y el Señor nos va a decir, no os toca saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero caminen, porque esto es por confianza en Dios, que fijó los tiempos. Escuche esto, recuerde esto, para nuestro bien y para su gloria. ¿Qué está pasando hoy en su vida? No es para su mal, es para su bien y para la gloria de Dios. ¿Qué ha pasado en su vida, por terrible que sea? No ha sido para destruirlo, sino para acercarlo al Señor, acercarle al Señor, y para que sea su instrumento y dé testimonio de Él. Un creyente en Cristo es alguien que confía en el Señor, confía en Dios Padre sin saber cómo fijó los tiempos, y confía en Dios Hijo. Salte al versículo 9 que lo leímos en un principio. Hechos 1:9 dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Ay, Señor, estábamos bien. Mientras usted no se había muerto por nuestros pecados, lo veíamos. Nos daba hasta comidita. Cuando no había plata, multiplicaba los panes y los peces. Bien, ahí íbamos bien. Luego se muere, nos pega tremendo susto, y gracias a ti, Señor, te damos porque resucitas al tercer día. Y bueno, no te nos aparecías todos los días, pero especialmente cuando uno mira el Nuevo Testamento, te nos aparecías el primer día de la semana, por lo general, y hablábamos contigo, e íbamos bien. Pasan unos 40 días después de que tú ya has resucitado, y ahora te vas y no te vemos. ¿Qué hacemos? Pues no solamente hay que confiar en Dios Padre, que sabe cómo fija los tiempos para nuestro bien y su gloria, sino que también tenemos que confiar en Dios Hijo, aunque no lo veamos ahora con nuestros ojos. Eso es muy importante en la generación que vivimos. Yo recuerdo la vez que en una película de esas de Apocalipsis que sacan muchos hermanos cristianos, porque hay mucho deseo, como lo dije hace un rato, de saber qué va a pasar y cuándo es el fin del mundo, y a veces se nos vuelve como una obsesión eso. En medio de esa película varias escenas suceden y un hombre está peleando con el otro que es creyente y le dice, a ver, si Dios existe, que me hable ahora, ¿por qué no me habla? Que haga algo, a ver, que ese vaso se caiga, este vaso que está con agua que se caiga. Y en medio de su jerigonza y de su exclamación y de su reclamo y de su argumentación, él mismo voltea, mueve la mesa y el vaso se cae. Y el que pedía que Dios tirara el vaso para que él supiera que Dios existía, en la película se queda así, como asustado. El vaso se cayó. ¿Qué pasó? No lo tumbó Dios como yo quería. Pero qué tremendo que aún una persona que está queriendo ignorar al Dios que lo creó y que controla todo el universo, porque el hecho de que no lo ve, se siente algo en su corazón internamente, o percibe algo cuando ve que sucede algo que le estaba pidiendo a ese Dios que no ve, aunque sea a través de una persona que sí puede ver, y más de sí mismo. Hasta el más inconverso se asusta. Hasta el más ateo dice, uy, Señor, yo que soy ateo, ¿qué hago? Se cuestiona. Mire, la gente, nosotros como personas no dejamos de creer. En estos días estuvimos en la firma del acta de constitución de la Mesa de Libertad Interreligiosa de Bucaramanga, donde por la gracia del Señor me permitieron entrar de parte de la denominación bautista junto con representantes de otras religiones cristianas y no cristianas. Y hay personas que son de la academia, y nos dejaron dar palabras a 3 tipos de personas. Unos que vienen de la universidad para hablar sobre el fenómeno religioso, cómo lo estudian, otros que venimos de unas iglesias y otros de asociaciones de iglesias. Y para recortar el asunto, cuando habló la señora del fenómeno religioso, como dijo el pastor con el que hablábamos, bautista, dijo, uy, no, pero esa señora nos anduvo muy duro. Dijo todo lo de las guerras por el nombre de la religión, lo malo que se hace, lo malo que se ha hecho. Y después de decir todo eso por allá en su discurso de varias páginas, en poquitos renglones dijo, pero el ser humano sigue creyendo.
Y de todas formas está buscando un Dios. Y cuando pensamos que se iba a acabar la religión o que se iba a acabar la búsqueda de Dios o las iglesias, ahora es cuando la gente más cree. Lo dijo rapidito para que no se sintiera la descompensación en el discurso. Y obviamente me tocó después a mí, yo lo dije más despacito, aunque yo hablo rápido. Me centré fue en ese punto, en que no tenemos que negar lo que somos, lo que Dios nos ha hecho. Si alguien nos pregunta, ¿usted ha visto a Cristo? No, con mis ojos no lo he visto. No. Pero los discípulos tampoco lo vieron después de que se fue resucitado. Así que yo no soy el único. Piénselo bien. Ellos lo vieron vivo antes de morir, lo vieron morir, luego lo vieron resucitado, y luego ni resucitado, ni nada, no lo volvieron a ver. ¿Y qué pasó con ellos después? Lea todo Hechos de los Apóstoles. Se volvieron los más fieles, creyentes, testigos de Cristo Jesús. Así que no me diga que porque no lo vemos, no podemos servirle. No me diga que porque no lo vemos, no podemos hasta morir por causa de Él. No me diga que porque no lo vemos, no podemos dejar que Él transforme nuestro corazón y que por la obra de su Espíritu Santo, que tampoco lo vemos, pero que nos impulsa por su presencia en nuestro corazón a través de la fe en Cristo, no podemos obedecer cada día más su palabra y servirle más conforme a su voluntad. Así que no me diga que no podemos orar más y no podemos servir más al prójimo, amar más a los demás y honrar más a Dios, porque no he visto a Cristo. Porque yo no quiero ser un niño caprichoso como lo era desde pequeñito. Y decir, Señor, como el de la película, si tú no haces esto y me muestras tal cosa, yo no confiaré en ti. Yo quiero servirle así mis ojos no lo vean. Y sabe algo, por la palabra de Dios estoy seguro que un día le veré. Cara a cara. Hay canciones preciosas, por ahí una de Marcos Vidal que dice... solo déjame mirarte cara a cara y que caiga derretido en tu mirada y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada porque estoy viendo al maestro face to face, cara a cara. Yo también voy a ver como Tomás la llaga. Yo también voy a ver como Tomás los clavos. Y yo quiero pegarme un privilegio más. Quiero recostarme en su costado como lo hacía Juan. Yo lo veré. Así hoy no lo vean. Si esa no es nuestra convicción y no es nuestra realidad, recuerden todo lo que predicó el hermano Héctor, el del video, cuando la última vez que vino. Si Dios no es más real para nosotros que el recibo de la luz que tenemos que pagar, si Dios no es más real para nosotros que el problema tan grande que tengo con mi pareja, con mi familia, con el presidente de la república, si es el caso, con Putin, si se me viene encima, si Dios no es más real que todo lo que yo he pensado y he creído en esta vida, pues no voy a poder ser testigo de Él, porque pareciera que su poder es tan pequeñito comparado con el poder que tiene el mundo sobre mi corazón y sobre mi vida. Esto lo hace el Espíritu de Dios y esto es lo que da poder, la fe o la confianza en Él para actuar por medio de la fe, primer punto, por medio de la acción, segundo punto, Hechos 1:8. Pero ustedes no saben lo que va a pasar, ni se les va a decir lo que va a hacer el Padre. Y como lo vimos ahorita, tampoco iban a saber dónde estaba Cristo o iban a seguir viendo a Cristo después que ascendiera. Pero, versículo 8, recibiréis poder. ¿Para qué? ¿O cómo primero? ¿O cuándo? Cuando haya venido el Espíritu Santo. Esta visión fue elaborada con la iglesia, dirigidos por el hermano Héctor, ¿cierto? La visión es, por la guía y el poder del Espíritu Santo, esta iglesia impactará a Bucaramanga, a Santander y al mundo, ¿con qué?
no con lo bonitos que somos, o con lo bien portados que estamos en los distintos lugares, o lo bien ubicados en el estrato social, o lo tremendamente misericordiosos, que ojalá tuviéramos todo eso para la gloria de Dios, sino con el Evangelio de Jesucristo, porque se nos llama a recibir un poder para ser testigos de Cristo cuando haya venido el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo que vino en Pentecostés, Hechos capítulo 2, el capítulo siguiente, ahora llega a la vida de cada persona y le da fe en Jesucristo, de tal forma que todo aquel que se ha arrepentido de pecados y cree en Cristo como Señor y Salvador, tiene al Espíritu Santo. Y tiene todo el poder de aquel que creó el universo entero en su corazón. ¿Y para qué tanto poder? Dígame, ¿qué haría usted si se le diera todo el poder de hacer todo lo que usted quiera, cuando usted quiera, como usted quiera y donde usted quiera? ¿Qué haría con todo ese poder? Voy a decirle algo, mire, si uno es bastante altruista diría, acabaría con el hambre en el mundo. Déjeme responderle con la realidad de la obra de Cristo. Cristo no acabó con toda el hambre del mundo, aunque sí a veces le dio comida a miles de personas, gratis. Acabaría con las enfermedades terminales y las más tremendas. Déjeme decirle algo, que Cristo sanó a muchos enfermos, pero no los sanó a todos. Acabaría con los políticos corruptos. Déjeme decirle que Cristo los confrontó cuando hubo necesidad y nunca temió decir la verdad por causa del Padre, pero los dejó seguir gobernando un buen tiempo y hasta se sometió a ellos por causa de la obediencia a Dios, que había permitido que este tipo de gobernantes estuvieran en ese tiempo bajo el dominio de esas ciudades o naciones. Entonces, le daría a todo mundo de todo para que nadie sea pobre. Déjeme decirle que Cristo dio comida y dio bebida, pero dijo también: a los pobres siempre los tendréis entre vosotros. Entonces, ¿para qué tanto poder? ¿Para qué tanto poder? Si no puedo frotar a Cristo como una lámpara mágica y acabar con todos los males del mundo o mis males personales. ¿Para qué viene el Espíritu de Dios a mi vida? El Espíritu Santo viene a mi vida. El Espíritu Santo viene y me convence de dos cosas. Primero, de que Cristo vino, y segundo, de que yo tengo que ir por causa de Cristo. Las personas que no creen que Cristo ha venido es porque el Espíritu de Dios no les ha dado lo que le dijo Jesús a Nicodemo, un nuevo nacimiento, y solo ven lo natural. Son muy inteligentes, pueden ser muy buenas personas, pueden ser muy útiles en la sociedad, pero no pueden ver más allá de lo que cualquier ser humano ve, y no ven que Cristo vino. Juan capítulo 16, versículo 8 dice que Cristo explicó que el Espíritu Santo convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto yo voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe del mundo ya ha sido juzgado. Mejor dicho, que yo vine, hice la obra que tenía que hacer, la gente no creyó en mí, me fui al Padre, era lo justo, ya cumpliendo con toda la obra que Él me encomendó, y vencí, derroté a Satanás. El Espíritu viene y convence a las personas de lo que yo soy, de lo que yo hice y de lo que yo hago en las vidas de los que creen en mí. A veces nosotros presentando a Cristo nos esforzamos tanto como yo lo hago, hablando rápido y tratando de hablar fuerte a veces. Y uno quiere meterle al Señor por las orejas. Porque una de dos: o uno está detrás de un simple deseo religioso de que conozcan a un personaje en la historia que a mí me han enseñado que cambia la vida y que yo digo que sí, aunque no sé por qué, porque no he vivido nada raro o nada diferente con él, o porque realmente Dios, a través de la fe en Jesucristo, ha cambiado mi corazón, ha cambiado mi vida, y yo ahora sé que ese Espíritu Santo que me convenció que Cristo vino, también me ha convencido de que le diga a otros que Él puede transformar sus vidas y sus corazones para la gloria del Padre. Hermanos, hemos visto testimonios de misioneros, ahora vamos a ver algo más con respecto a testimonios. Pero si no hay vidas transformadas, entonces, ¿cuál es mi testimonio de Cristo? Porque por medio de la acción
o más bien de la convicción poderosa que el Espíritu me da una poderosa acción para creer que Cristo vino y para hablar de Cristo a otros, a causa de Cristo ir a esos otros, pero también para actuar como testigos. Mire el versículo 8 conmigo de nuevo, dice: me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y aquí es donde tenemos que evitar ser tan prácticos o pragmáticos, ¿cierto? Porque yo podía haber empezado este sermón diciendo: hermanos, sencillo, voy a concluir este sermón diciéndoles que ustedes tienen que ir más allá de sus entornos cercanos a predicar a Cristo. Esa es toda la predicación, gloria a Dios, vayan. Pero si no sabemos o no meditamos en el poder de Dios en Cristo resucitado, a través del Espíritu Santo, confiando en el Padre a pesar de que no sabemos todas las cosas de nuestro futuro, confiando en el Hijo a pesar de que no lo vemos, pues entonces, si les digo vayan y prediquen y lo hacen, va a ser como cualquier movimiento religioso más. Así pueden ir a predicar a cualquier tipo de Dios, de cualquier tipo de religión, porque simplemente lo están mandando, el pastor mandó, y vayamos. Ser testigo significa que yo tengo un testimonio que dar, que algo pasó en mí. Hay una relación real, personal y transformadora con Cristo. Esto no es mentira. Esto es algo verdadero. Esto es algo interno, profundo. Esto es algo glorioso. Me preocupa cuando alguien que va a ser bautizado le dice uno: diga quién era usted antes de conocer a Cristo, y luego, después de que Cristo viniera a su vida y le salvara de sus pecados, y diga: no sé, yo como que sigo igual. Ay, no, bájese. No lo bautizamos. El chacal de la trompeta, así como don Francisco. Y fuera. No porque nos dañe una ceremonia, sino porque se supone que da testimonio de Cristo y es testigo de Cristo. Y ser testigo de Cristo no es decir: yo creo que Cristo es mi Señor y mi Salvador. Eso lo puede decir hasta el diablo y lo recita mejor y con más entusiasmo que nosotros, porque es bien mentiroso. Ser testigo de Cristo es tener una experiencia de transformación del corazón, donde yo me veo ahora. Recuerden lo que cantábamos hace un rato: tu enemigo fui y hoy me siento a tu mesa. Y lo repite el cantante en la última parte: tu enemigo fui y hoy me siento a tu mesa. Gracias, Cristo. ¿De verdad usted se veía como enemigo de Dios por sus pecados? No estoy hablando de que usted fuera el peor de los pecadores, la peor de las pecadoras, perdón por ese mal español, la peor de las pecadoras. Estoy hablando de que realmente sabía que estaba enemistada con Dios, por el hecho de ofender a Dios con su pecado, así fuera el más bajito, el más suave y el más amable de todos los pecados, de todos los pecadores que vivieron alrededor de su barrio o del lugar de su residencia. ¿Sabe realmente que era enemigo? ¿Sabe quién valora cuando lo salva el salvavidas, cuando se está ahogando? El que no sabe nadar. Si yo sé nadar, me meto en una piscina de medio metro, adicionalmente, y el hombre me tira un salvavidas y se me tira a agarrarme, yo le digo: sea serio, yo esta piscina tan pequeña, yo sé nadar, soy nadador profesional. ¿Qué sucede? Pero si alguien es como yo, que nada como piedra en pozo, al fondo, me han tratado de enseñar mis hijos, mi esposa, y chapoteo, no me dejo ahogar en un río, pero me hundo, me va medio cuerpo, parezco un pez muriendo, y verdad me agarra un remolino, y estoy viendo ya que me estoy muriendo, se tira el tipo salvavidas, yo lo agarro con todo mi ser. Le digo: ¡ay, gracias! Realmente necesitamos sabernos pecadores y necesitados de la salvación para valorar la obra de Cristo, muriendo por nuestros pecados y habiendo vivido antes de morir sin pecado para poder morir por nuestros pecados y reconciliarnos con el Padre y darnos ahora no un tiquete al cielo simplemente, sino una relación con Dios por medio de Él. Una relación. ¿Qué es una relación? ¿Qué es una relación? Pues
una transacción emocional de pensamientos, de acciones entre dos personas. Yo le digo, me dice, yo le hablo, me habla, yo le cuento, me cuenta, yo le pregunto, me pregunta, le respondo, me responde. Algo así es su relación con Cristo. Para poder ser testigo hay que tener una relación. Y los que ya son creyentes no se preocupen tanto como para decir, entonces, ¿por qué no vivo tan seguidamente esto? Tal vez no han valorado tanto, si realmente son creyentes, la mejor de todas las relaciones que tenemos, la relación con Cristo. Y para ser testigos debemos darlo a conocer a través de esta relación con Él a las personas. ¿Cuáles personas? Las personas primero de nuestro entorno más cercano. Hechos 1:8 dice, testigos en Jerusalén. Jerusalén era el centro de Israel. O sea, en lo más cercano del que se suponía que era el pueblo de Dios, ahí tienen que ser testigos. Eso para nosotros hoy en día, sin salirnos de la realidad histórica de que ellos cumplieron esto, y en Hechos de los Apóstoles se ve que fueron de Jerusalén a Judea, a Samaria y hasta el fin del mundo, tenemos que decir que para nosotros nuestra Jerusalén sería las personas de nuestro entorno más cercano. ¿Quién es su Jerusalén? Los más cercanos e íntimos de usted. Alguien dice, pero yo no les puedo hablar. ¿No es que si les hablo de Dios se ponen bravos? Y si les hablo de Cristo y de que el Señor ha transformado mi corazón, me dicen mentirosa, mentiroso, ¿no? Usted no ha cambiado nada, no saben lo que está pasando en mi vida, que aunque todavía soy débil, el Señor me hace fuerte y me está transformando. Yo le digo, si usted simplemente se para y da testimonio con la forma como los trata y como vive con ellos de que Cristo mora en su vida, va a llegar el momento en que les pueda hablar de ese Cristo. Porque dar testimonio no es solo con la voz, sino con la relación y con la vida. Y por eso tienen que ser primero los más cercanos. Por eso es que muchas iglesias se dañan y por eso es que muchas misiones terminan. Por eso es que muchas plantaciones de iglesia fracasan y muchas denominaciones grandes no han continuado. Por eso es que la gente en el mundo está aborreciendo muchas veces las iglesias, las denominaciones eclesiásticas y las religiones. Y si le hablan de misiones y dicen otra iglesia más, estos evangélicos que se la pasan poniendo iglesias en todos lados, ya dejen al mundo quieto. Porque han visto mucha gente que le dice de todo al fin del mundo, pero no tiene ninguna relación de testimonio de Cristo con los más cercanos, con su esposo, con su esposa, con su hijo, con su padre, con su hermano, con su madre, con su abuelo, con su abuela. Primero ellos. Segundo, las personas de nuestro entorno más lejano, nuestra Judea, se parecen a los familiares, a los cercanos, pero son un poquito más lejanos, así como los de Jerusalén todavía eran judíos, así como los bumangueses todavía son santanderianos, pero no es lo mismo hablar con alguien de Bucaramanga, si yo vivo en Bucaramanga, hablar con alguien de Cepitá, ¿cierto, mi hermano? ¿Cómo se le dice a los de Cepitá? ¿Cepiteños? Qué bien. ¿Cómo se le dice a los de Vélez, hermanos de Santander? Veleños. ¿Cómo se les dice a los de San Vicente del Chucurí? ¿Chucureños o San Vicente del Chucurí? Chucureños. ¿San Vicentanos? Hay diferentes gentilicios. Y cuando usted se va moviendo en medio de ese entorno que es muy cercano en bumangués, va descubriendo otras cositas diferentes y tiene que interesarse por esas vidas. Ya no mi familia cercana, sino más lejana. Ya los vecinos o personas que no son mi familia, pero que yo los tengo cerca, compañeros de trabajo y de estudio. Ellos tienen que verme en relación con Cristo. No porque yo quiera dármelas de que tengo relación con Cristo, sino porque yo quiero que conozcan a Cristo. Luego, personas que no son de nuestro entorno más cercano ni mediano, sino que ya se salen de nuestro entorno cultural. Ahí es Samaria. Los samaritanos habían sido mezclados con otras culturas. Vamos a pensarlo aquí en nuestro Santander y norte de Santander, porque hermanos bumangueses, santanderianos, yo no me sé el himno de Bucaramanga y lo corroboré en la ceremonia de qué días. Me tocó agachar la cabeza, me dio pena porque himno de Bucaramanga, no me lo sabía. Soy cucuteño, el de Cúcuta me lo sé. El de Santander me lo voy grabando. Santanderianos, siempre adelante.
ni un paso atrás. Pero yo me puedo salir un poquito de mi entorno, me puedo ir a Antioquia, me puedo ir a la costa atlántica. Tienen diferentes formas de expresión emocional, de convivencia, de culturas. ¿A usted no le parece interesante pensar en cómo ellos piensan y viven su vida y ver cómo necesitan a Cristo y vivir en medio de ellos para que ellos conozcan la vida de Cristo en nosotros y puedan conocer al Señor Jesús? Mire, el cristiano verdadero, que sabe que su vida, aunque no sea un misionero, es una vida misional, siempre sabe que toda relación es la posibilidad de que Cristo llegue a un corazón. Cuando lo salude alguien en el bus, cuando conozca a alguien en un viaje, cuando tenga una persona que le atiende en un hotel, si es que usted va a un hotel, o le atiende en una tienda, o le colabora con algo, le hace un favor, es una persona que, igual que usted, necesita a Cristo en su vida. Y si no puede predicarle una vez porque tal vez lo ve muy prematuro, sí puede relacionarse con él, interesándose con él o por ella, para que conozca a Cristo cuando conozca su vida y su relación con Cristo. Personas más alejadas de estos entornos, ya no samaritanos, vámonos entonces fuera de Colombia. Ya no hablamos ni colombiano, no hablamos ni paisa. ¿Hablamos qué? Dijeron los hermanos, hablamos venezolano, no hermano. Venezolanos somos como iguales. Dijo los mexicanos que vienen a plantar iglesia en Florida Blanca, dijeron, esos somos igualitos, los latinoamericanos parecemos de distintos barrios de una misma ciudad. Venezolanos, colombianos, dominicanos, aunque tenemos diferentes dialectos y cosas distintas, tenemos mucho en común. Váyase más lejos, váyase a una cultura anglosajona, Estados Unidos, Europa. Pero váyase tan lejos como ha ido el hermano Héctor y la hermana Mercedes, aquí mismo en norte de Santander, en el Catatumbo, a los Motilón Barí. Es otra nación. Eso es lo último de la tierra también. Porque usted allá ni entiende el idioma, ni conoce la cultura, y no sabe las costumbres, y tiene que llegar para ser como uno de ellos. Escuche esto porque vamos cerrando nuestro mensaje. Tiene que llegar a ser lo mismo que Cristo hizo, a hacerse como uno de nosotros. ¿En qué idioma habló Cristo? ¿Idiomas angelicales? ¿En algo que nadie conocía porque era un idioma oculto que solo Dios sabía? El idioma que le tocó en su cultura, donde lo criaron. Y luego en su entorno, y seguramente habló 2 o 3 idiomas. Hoy en día todo el mundo dice, uy, es bilingüe, es trilingüe. También en esa época y en muchas épocas ha existido que en ciertos lugares ahí tenían la cultura griega, hablaban en griego, tenían imperio romano, seguramente en latín, y eran judíos que descendían de los semitas, hablaban arameo, y por eso cuando crucifican a Cristo le ponen en la cruz el rey de los judíos en varios idiomas. Así que tal vez era políglota, y usted y yo no hablamos ni inglés, y no decimos ni yes. ¿Sabe a veces por qué no aprendemos otros idiomas? Muchos lo aprenden porque les gusta aprender y tienen la capacidad que Dios les ha dado, porque no tenemos el corazón de Cristo para pensar en esas otras personas y pensar en su idioma. El hermano Héctor decía, qué problema que hemos tenido para hablarles del amor de Dios, porque no hay una palabra para amor en el idioma barí que sea distinta a la relación sexual. Si yo les digo que Dios los ama, ellos no entienden lo que yo les quiero decir. Eso es interesarme por una vida. Y sabe algo, hay personas que están muy cerquita de nosotros que no entienden cuando usted les habla del amor de Dios, que no entienden cuando usted les habla de que Cristo murió por sus pecados. Ellos lo que entienden es: tengo un problema, necesito resolverlo. Y si está a su alcance, por amor de Cristo, para dar testimonio de lo que Él hizo por usted, que se salió de su prerrogativa divina sin dejar de ser Dios y se hizo hombre humillándose como uno de nosotros, haciéndose como una criatura, busque satisfacer las necesidades de aquella persona que está mal. Así nunca se convierta, solo porque usted está interesado en los seres humanos como Cristo se interesó en usted. Y luego, que ame al ser humano solo por ser humano. Si usted tiene una relación con Cristo, va a poder presentar a Cristo con todo su corazón y con toda su vida. Eso es lo que celebramos hoy.
Cristo vino y nos hizo por su poder sus testigos. En su historia particular, Dios está forjando su historia, la historia de Dios mundial. Asegúrese de ser un instrumento del poder de Dios en acción. No sea como una gran arma, con un gran cañón, con una gran capacidad de hacer efecto en medio de una circunstancia adversa, de hacer el mejor bien, es decir, de evitar la maldad y de contener a aquellos que quieren hacer daño, pero guardada y no usada. No sea como la vacuna contra el SIDA o contra cualquier plaga, pero bien escondida y que nadie la encuentre. No sea un agente secreto del reino de los cielos. Ese poder que Dios le dio, póngalo en acción, por la gracia del Señor. Amén. Póngase sobre sus pies, por favor, en estos momentos para orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por permitirnos compartir este mensaje tuyo, de tu palabra, de tu poder, que trasciende nuestro entorno más cercano y nos hace salir de nuestro ensimismamiento, que nos lleva a estar de los demás cada vez más lejanos. Tú te acercaste para que nosotros en tu nombre nos acerquemos a los demás. Y para que la mayoría de las veces, Señor, sepamos que al acercarnos no vamos a tener respuesta inmediata ni a Cristo ni a nosotros mismos en gratitud, pero sí vamos a tener cada vez más esa actitud que tuvo Cristo de no tener en cuenta el ser a Dios como cosa que aferrarse, y que nosotros no nos tengamos en cuenta como ya bendecidos y guardados por ti para aferrarnos a ello y no querer servirle a los demás en tu nombre, porque entonces no pareceríamos verdaderamente tus hijos. Ayúdanos a servirte con todo nuestro corazón. Y si alguien ha escuchado este pequeño sermón o reflexión hoy, que no te conoce, Señor, que hoy confíe en Cristo como su Señor y Salvador, y que escuche hoy por la voz de tu Espíritu Santo en su corazón que su problema fundamental es de identidad, propósito y relación, y eso solamente lo puede tener contigo por medio de la fe en Cristo, sabiendo quién es sin Cristo y sabiendo lo que Cristo hizo por él y entregándose completamente a ti y manteniendo esa relación por la eternidad, por tu gracia y por tu misericordia. Que se conviertan, Señor. Si nos visitan hoy personas que no se han convertido, que tú seas obrando en sus corazones y que encuentren sentido, propósito, identidad en su vida, porque su historia ya no es lo más importante, sino que su historia ahora engrana, encaja con tu gran historia en este mundo, en esta vida, en esta humanidad, hasta que Cristo regrese. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén.